Hay una diferencia moral tan profunda entre las civilizaciones sanas y las que se autodestruyen que cuando se pierde no hace falta una guerra para que todo empiece a descomponerse. Basta con cambiar el lenguaje, basta con sustituir los símbolos, basta con olvidar un principio básico. En la cultura judeo-cristiana no sacrificas a tus hijos, te sacrificas por ellos. Esto no es un dogma religioso, es arquitectura moral. Y cuando esa arquitectura se rompe, el sacrificio no desaparece, se invierte. Todas las culturas han conocido el sacrificio, pero no todas lo han entendido del mismo modo. En la mitología antigua, algunos mortales llegaron incluso a ser dioses, no por dominar, no por matar, sino por estar dispuestos a entregar su vida por otros. El héroe verdadero no exige sangre ajena, ofrece la propia. Ese gesto, la disposición consciente a perderlo todo, es el umbral moral que separa la autoridad del abuso, la responsabilidad del fanatismo, la civilización de la barbarie. Ese umbral reaparece transformado en la figura del Padre. El Padre verdadero, no el que engendra, es el que asume el coste. Ser padre, en el sentido pleno, significa aceptar que tu vida vale menos que la de tu hijo, que tus proyectos pueden esperar, que tu seguridad es secundaria y que, llegado al límite incluso, estarías dispuesto a desaparecer para que otro viva. Ese gesto no busca gloria, no busca recuerdo, no busca trascendencia. Es un límite moral silencioso. En el eje judeo-cristiano, ese límite queda fijado de forma radical. Por encima del Estado, algo que no puede ser administrado, algo que no puede ser votado, algo que no puede ser sustituido por la ideología. Desde los textos más antiguos hasta el núcleo del cristianismo, el mensaje es constante. El fuerte responde por el débil, el adulto protege al niño, el poder se contiene, el inocente no paga. El sacrificio legítimo nunca se exige, siempre es voluntario, siempre fluye desde arriba hacia abajo. Por eso, el episodio de Abraham no glorifica el sacrificio humano, lo detiene. Por eso el cristianismo no introduce una inversión decisiva. No es el hijo quien muere para sostener el orden, es el responsable quien asume el coste. No estamos hablando de iglesia. La iglesia es una institución histórica, falible, humana. Estamos hablando de un principio civilizatorio. La vida del inocente es inviolable. Ahora bien, cuando una sociedad pierde este principio, pero no pierde la necesidad humana de obedecer a algo absoluto, ocurre lo inevitable. Dios desaparece del lenguaje público, pero no desaparece de la estructura mental del sacrificio. Entonces, su lugar es ocupado por la ideología, la historia, la nación, la revolución, la causa. Y cuando esto ocurre, el sacrificio deja de ser una elección y pasa a ser una exigencia. Aquí aparece una diferencia estructural que hay que expresar con precisión, no con odio. El sistema islámico es la sumisión a la voluntad divina. Ese es el eje central. La obediencia es virtud. La ley revelada tiende a encarnarse directamente en la norma social. Esto no convierte automáticamente a nadie en violento, pero reduce el espacio para un límite externo al mandato. Y cuando el sacrificio se interpreta como obediencia, puede ser exigido. Aquí surge el problema moral, cuando el amor a la causa pesa más que la protección del hijo. Eso no es fe, eso es sacrificio invertido.
Por eso, una frase durísima pronunciada hace décadas sigue siendo tan incómoda como reveladora. Una frase atribuida a Golda Meir. Ella dijo: el día que los árabes quieran a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros, habrá paz en Oriente Medio. No es una frase racial, no es religiosa, no es un insulto, es una observación antropológica. Una civilización se mide por a quién protege y por quién está dispuesta a sacrificar. Ahora miremos a Europa. Una Europa que presume haber superado a la religión, pero que no ha superado la necesidad de absolutos. Cuando desaparece lo trascendente, no desaparece el sacrificio, desaparece el límite. Entonces el Estado educa, el Estado moraliza, el Estado redefine, el Estado decide qué símbolos sobran, no porque sea neutral, sino porque aspira a ser lo único. Y aquí llegamos a un detalle que no es un detalle. Cuando un presidente decide no decir Feliz Navidad, no está haciendo un gesto inocente, está haciendo un gesto simbólico. Navidad no es solo una fecha religiosa, es el recordatorio cultural de que el poder se rebaja. El adulto responde, el inocente no se sacrifica y el Estado no es Dios. Cuando este símbolo se elimina del lenguaje, no se crea vacío, se reemplaza. Por eso Pedro Sánchez no dice Feliz Navidad, lo sustituye por Felices Fiestas. No es una cuestión de fe, es una cuestión de jerarquía moral. Porque cuando el poder deja de reconocer algo por encima de sí mismo, ya no protege, empieza a exigir. Y cuando empieza a exigir, lo hace siempre en nombre del bien, del futuro, de la convivencia, de la causa correcta. Pero el precio nunca lo pagan los que mandan, lo pagan los hijos de los otros. Una sociedad solo es habitable cuando los adultos se sacrifican por los hijos y nunca al revés. El día que olvidemos eso, no hará falta una guerra religiosa. La ideología ya habrá hecho el trabajo.